es todo lo que quiero. Me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar en donde puede morar hoy tu dulce presencia. Sea digno de ti, agradarte yo quiero, Señor Jesús, mi Jesús. Por la oscuridad y por la oscuridad caminaré por el fuego, caminaré por las aguas y no me vencerá, y no me vencerá. Caminaré por las pruebas y el valle del temor,
Dilo con tus fuerzas. Canta, canta. Es más grande. Eso es. Grande que pueda Por siempre. por siempre. Yo firme estaré. Pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel. Él puede. Es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré. Pues solo Dios en el trono está. En el trono está. Inconmovible. En el trono está. Reinando sobre todo. Reinando sobre todo. Canta con nosotros. Dios es fiel. Él puede. Es más grande. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Una vez más, Dios es fiel. Sé por tanto, vestidos de toda la armadura del Señor, para que podáis resistir las acechanzas del diablo. Toma el yelmo de la salvación, que es la palabra del Señor. Toma la coraza de justicia, para que no puedan hacerte mella las espadas del enemigo. Ponte los zapatos de la fe, para que puedas avanzar en medio de tu camino oscuro. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Pues solo Él. Pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel. Él puede. Es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré. Pues solo Dios en el trono está. En el trono está. En el trono está. Inconmovible. Él sigue sentado en su trono, coronado de gloria y de poder. Su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo. Eso, familia, que esta mañana tu fe sea creciente en el poder y la fuerza del Espíritu Santo que habita en nosotros. Levanta tu voz un minuto antes de terminar este tiempo precioso, porque ahora sigue la oración. Y el Señor, levanta mi fe, fortalece mi fe en este tiempo. Dios es fiel, Él puede. Es más grande que mis problemas, es más grande que tu enfermedad, es más grande, es más grande.
vas a decir: Señor, fortalece mi fe. Entrego mi alma, mi espíritu, este tiempo, mi casa, mi familia, el desorden de mi vida, la enfermedad que ha tocado mi vida, Señor, el desempleo, la falta de provisión, todo lo entrego a ti, pero aumenta mi fe. Yo quiero confiar en ti, creer en ti. Si hay alguien en esta mañana que necesita de una oración, levante su mano. Que dice: yo la estoy pasando mal, yo necesito un milagro. ¿Hay alguien en esta mañana que necesita un milagro? Una intervención divina, una intervención oportuna. Él es fiel, Él puede. Yo te voy a invitar a que pases, tomes un acto de fe más y corras. Ven hasta este lugar, ven, sal de tu lugar, sal de tu lugar. Yo estoy segura que si el Señor rompe el programa que nosotros traemos, es porque Él tiene algo mejor que ofrecer, ¿sí? Así que ven, sal de tu lugar, no tengas miedo. Él puede. Aquí hay un sinnúmero de personas, hombres y mujeres de fe, que constantemente están orando. Y si tú no puedes o no sientes débil tu fe, te aseguro que ellos van a tener la fe, van a orar por ti y van a creer por ti. Ven, ven, van a levantar tus manos, como decía el pastor en la mañana, para que tu fe y tu batalla sea victoriosa. Y si tú estás allá sentado o parado en tu asiento, y a lo mejor no tienes esa necesidad que otros tienen, yo te voy a pedir que levantes tus manos también y empieces a orar. Señor, esta mañana te pedimos que tú obres a favor de todo aquel necesitado. Señor, obres a favor de todo aquel que tiene necesidad. Señor, aquella persona que está desanimada, que está angustiada, aquella persona que está pasando por una prueba de enfermedad. Señor, aquella persona, vamos, chicas, oren, grupo, oren en su micrófono. Señor, toda aquella persona esta mañana que está, Señor, pasando por enfermedad, por toda situación de debilidad, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que por tu llaga hemos sido sanados. Señor, tú eres nuestra provisión, tú eres la provisión en todas las áreas de nuestras vidas: la salud, la salvación, el gozo, el ánimo, la fuerza. Jesús lo es todo en nuestras vidas. Vamos, iglesia, ora fuerte, ora fuerte. Que esa oración suba, que esa oración suba. A la par que fortalecemos a aquel que más lo necesita, a la par que intercedemos por aquel que lo necesita. Dice su palabra: para que no permitas que el enemigo gane con sus estrategias y se puede infiltrar. Fortalécete en el Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos, creemos por sanidades. Oramos por sanidades. Creemos que la sangre de Cristo, Sí, Señor, sobre sus vidas. Creemos que tú estás eso es, que se oiga tu voz. Creemos que tú estás llenando sus corazones. Llena, Señor, esta mañana. Creemos que tú estás protegiendo sus Ora, vidas. Señor, oramos. Los que están guardados en el hueco de tu mano. En cada vida, El manto de tu gracia sobre sus vidas.
Así es, familia, alza tu voz. Alza tu voz, el cielo está abierto esta mañana. Estamos en nuestro lugar de refugio, en la casa del Padre, donde su presencia nos complace, donde su presencia viene y toca y llena y transforma todo alrededor. Es momento de alzar tu clamor y decirle: Señor, interven en mi vida. Interven en la circunstancia en la que no soy capaz de transformar. Trae un milagro donde hay necesidad. Trae sanidad donde hay enfermedad. Trae vida donde parece que hay muerte. Restaura la relación padres e hijos. Restaura los matrimonios. Hemos venido sabiendo que en ti podemos confiar, que en ti estamos seguros. Hay tanta gente que ha puesto su fe, ahí se ha acercado, Señor, contigo. Mano, aquí en la pantalla tenemos ahora todas las peticiones de oración que llegan a altares. Es gente que también está buscando un refugio. ¿Me ayudas a orar por ellos? ¿Por qué no extiendes tu mano ahí a la pantalla? Todos vamos a extender. El Señor ha puesto un llamado de oración a esta casa. Y hay gente que está esperando que tú levantes un clamor por ellos. Alza tu voz esta mañana y ora por cada nombre que está ahí, por cada petición, por cada necesidad. Hay gente que persistentemente, por muchos días, por semanas, aún por años, porque ya son varios años que hemos estado orando a través de altares, ha puesto su petición una y otra vez. Y vamos a decirles, vamos a unirnos a su fe esta mañana, a decirle: en el Señor podemos, porque Él puede. Es más grande que cualquier gigante que enfrentemos. Padre, en el nombre de Jesús, unimos clamor esta mañana a esta casa MBI Querétaro. Mano, no te canses, alza tus manos en este momento. Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, toma cada necesidad ahí expuesta y trae restauración, trae vida, trae provisión, trae sanidad, cambia de diagnósticos, trae respuestas, Señor, ante cualquier estudio que va a venir, cualquier deuda. En el nombre de Jesús, tú estás obrando y estás actuando a favor de el que pone su fe en ti. Ponemos, Señor, nuestra fe también al lado de la de ellos, porque han puesto fe al poner ahí su palabra, Señor, su confianza en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Me uno a su fe y confío que vas a traer vida, vas a traer restauración, vas a traer sanidad, vas a traer provisión desde lo alto sobre esas familias, sobre esas personas que están ahí. Porque tú eres más grande, eres más fuerte que cualquier problema. Eres más grande, eres más fuerte que cualquier adversidad. Eres más grande que cualquier necesidad que está atravesando cualquiera en este lugar. Alguien puede levantar sus manos en señal de confianza, de fe al Señor. Oh, Señor. Nadie es como tú. Toda mi vida yo quiero exaltar las maravillas de tu amor.
a cantar esta mañana con todo tu corazón, Señor. Con todo tu corazón a ti, Señor, te cantamos. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida yo quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, tú eres mi refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca se Canta al Señor, toda la honra y poder, majestad montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo y por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas de Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad y el mar Levanta tu voz, vamos. Vamos, levanta tu voz, tus manos. Estamos exaltando el nombre de Cristo esta mañana. Incomparables son tus promesas, Señor, para nosotros. A ti te damos la gloria y la honra esta mañana, Jesús. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana estar con nosotros y poder encontrar en ti nuestra esperanza, nuestro refugio. Buenos días, mis hermanos, bienvenidos a casa. Vamos a tomar asiento, por favor. Quiero pedirles y decirles así, recibir, porque no le damos la bienvenida, porque es de casa. Siempre ha estado aquí con nosotros y ahora tenemos la oportunidad de que nos acompañe. Y por favor ayúdenme a recibir al pastor Emanuel Guzmán, que está aquí con nosotros. Pastor. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor este día?
¿Cuántos le dan gracias a Dios por estar en su casa? Dele fuerte aplauso al Señor. Él es digno de gloria, Él es digno de honra, Él es digno de alabanzas. Gracias, Señor, por esta mañana estar en tu casa. Gracias, Señor, por esta mañana poder disfrutar de tu presencia. Gracias, Señor, por esta mañana poder, Señor, junto con la familia, mi familia de la fe, poder alabarte, adorarte, honrarte. Siempre es un privilegio estar en este lugar, Señor. Gracias por tu amor para con cada uno de nosotros. Amén y amén. Amén. Qué gusto estar con ustedes, familia. Como dice Pastor Daniel, yo no soy una visita, no vengo de visita. Soy el que siempre digo que soy el congregante más infiel de esta iglesia porque soy el que menos viene a los cultos los domingos. A lo sumo 1 o 2 por año, pero también soy el que vive más lejos y al que le sale más caro llegar, O sea, bueno, me da gusto estar en casa. Siempre es lindo venir aquí porque me trae mucho, esta casa me trae también muchos recuerdos. Es muy lindo ver a algunas personas, a algunos hermanos que nos amamos por tantos años. Y bueno, recuerdo, para los que no me conocen, bueno, estuvimos viviendo varios años aquí y yo recuerdo ver a varios de ustedes, y bueno, con algunos decimos cuántas canas hace que no nos vemos, ¿no? No nos vemos no sé si hace tantos años, pero hace tantos kilos o hace tantas canas, a veces decimos así. Mi nombre, para los que no me conocen, yo sé que hay muchos hermanos que no me conocen, mi nombre es Emanuel Guzmán, soy mexicano, aunque no lo crea. Sí, de veras, soy mexicano, aunque soy un mexicano que nació en Argentina, sí, soy mexicano y argentino. Y hace 9 años el Señor nos llevó de vuelta a la Argentina y yo lo hice antes que Él, pero lo estaba viendo la otra vez la reunión y lo hizo un amigo, Andrés Nesnaico, hace algún tiempo, que estuvo aquí. Hizo lo mismo, le quiero mostrar una foto. El Señor nos llevó a vivir a Mar del Plata. Tenemos las fotos de Mar del Plata, a ver los muchachos de media. Vivíamos en este lugar y el Señor nos llevó a vivir a ese lugar que usted ve. Ahí está medio pixeleada la foto, la encontré de última, ese lugar ahí donde usted ve. Hay otra foto de Mar del Plata que les había pasado ahí. Esa es la ciudad donde el Señor nos llevó a vivir, en el sur de Argentina. Es una ciudad turística muy, muy bella. El Señor fue bueno con nosotros que nos llevó ahí. Ya está entrando el invierno y así como usted ve tanta gente, esa foto es del último verano. Hubo muchísima gente en las playas. Ahorita no ve a nadie en la playa, ¿no? Solamente algún loco que tiene ganas. Huguito, que es de allí, lo sabe bien, Hugo Ramos. En esta época solamente alguno que tenga ganas de pasar un rato de frío va a la playa. Y el Señor nos dio pastoral una congregación. Y esto, les voy a mostrar la foto de mi primer congregación. ¿Sí? Esa es mi primer congregación. ¿Sí? Eso yo sé que lo hizo Andrés, pero yo lo había hecho antes que él otra vez. Así que esa es mi primer congregación. Mi esposa Mariela, mis hijos Juan Pablo y Franco. ¿Sí? Nosotros estamos allí. Bueno, estos jóvenes que ve ahí eran unos chamacos que andaban dando lata por aquí, por los pasillos de este lugar. Yo me acuerdo un día que estaba el que estaba haciendo el contrapiso, el ingeniero que estaba haciendo el contrapiso de esos lugares, ahí estaba haciendo las bajadas y de repente a una de esas bajadas que tenemos aquí para las rampas, le encuentran una huella en el medio. ¿Y quién hizo esa huella? Había sido mi hijo con el monopatín, el más chico. Así que ellos están allí. Y también la familia extendida es la familia de MBI Mar del Plata, que en este momento están en reunión igual que nosotros. Están allí adorando al Señor. Esa es la familia extendida. Así que reciban un saludo y un abrazo de la familia de la fe allí en Mar del Plata, de mi familia. Mi esposa, si Dios quiere, pronto va a andar por aquí. Tiene que venir a hacer unas cosas, así que es probable que ande por aquí en un par de meses. Bien, le voy a compartir la palabra del Señor este día. Diga conmigo, yo fui testigo. Bien, corría el año 1986, allí en Argentina. Hacía algunos años se había restablecido la democracia y comenzó una serie de televisión que tenía por tema en cada episodio un acontecimiento real ocurrido en el país o la biografía de un personaje con trayectoria pública. Por ejemplo, muchos de ustedes han sentido nombrar a Juan Domingo Perón, ¿verdad? O Evita Perón,
o casos muy resonados que habían sucedido. Esta serie tenía por tema este acontecimiento real. Y el programa se comenzó a emitir en 1986. De hecho, tengo allí un video que les dejé. Se ve medio... Fue difícil encontrar algún video de Yo Fui Testigo, pero para que ustedes vean, y ahora les voy a decir de qué se trata esto. A ver, ¿tenemos el video? No sé si tiene el audio ahí. Muy bien, esa es una de las propagandas. Ahora, ¿por qué yo fui testigo? Seguro Adriana se acordará un poco de esto, la pastora Adriana. Yo fui testigo, este actor que usted ve ahí de bigotes, hace poco falleció. Era el relato de una persona, era el relato de este actor, relataba lo que sucedía, pero también hacían una especie de parodia, bueno, no parodia, pero es como que él era un personaje que era parte de la historia, ya sea en el acontecimiento o en la biografía de esa persona. Este actor era parte de la historia. Entonces, él relataba, porque él decía, yo fui testigo, yo estuve allí. Por supuesto que era un personaje ficticio. Lili, te acordarás de esto también, Nora. Él era un personaje ficticio, pero que él relataba la historia porque la veía de primera mano. Y quiero este día, familia, de eso se trataba, este programa se dio durante 3 años allí. Y a través de la meditación de la palabra hoy, quiero que veamos el ejemplo de un hombre transformado por Dios y la manera en que este hombre transformado por Dios hace llegar su historia a nosotros. Y quiero soltarte un desafío esta mañana, iglesia. Es tiempo de nosotros decir, yo fui testigo. Es tiempo de que la iglesia diga, yo fui testigo, y es tiempo de que la iglesia haga llegar su historia diciendo, yo fui testigo. Y me gusta la historia de este hombre porque es un bello modelo a seguir. Jesús, antes de pasar a la historia de este hombre, usted sabe que Jesús vino a cambiar la historia. Lucas capítulo 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Este versículo se da en el contexto de la transformación del jefe del personaje que vamos a ver hoy, que era un tipo nefasto, que era una persona muy desagradable, tranza, y que de repente tiene un encuentro con Cristo y su vida cambia. Y Jesús dice que Él vino, diga conmigo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es la misión de Jesús. Buscar y salvar lo que se ha perdido. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, otro conocido versículo. Dice, pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo, para destruir todo lo que hace el diablo. Siempre que hablemos de Cristo, siempre que pensemos en Cristo o siempre que busquemos al Señor, tenemos que tener en mente, tenemos que entender que es necesario tener en mente que Él vino a traer cambios. Diga conmigo, cambios. Cristo no puede pasar por la vida de una persona sin que se produzca allí un cambio.
Toda persona que se encuentra con Cristo experimenta cambios. ¿Por qué? Porque Él vino a salvar, Él vino a buscar, Él vino a destruir lo que el enemigo ha hecho. Lo que Jesús vino es a dar vida, a torcer el rumbo de nuestra historia. Y tenemos que tener en cuenta esto. Jesús vino a este mundo a traer cambios en mi vida. Jesús vino a este mundo a traer cambios en tu vida. Cuando Jesús se acerca a un lugar, cuando Jesús se acerca a una persona, la razón por la que Jesús se acerca es porque Él quiere salvar a esa persona, porque Él quiere tomar a esa persona. Y si el enemigo, el pecado ha hecho daños y ha hecho estragos en esa persona, en esa familia, en esa casa, en esa congregación, en esa ciudad, en esa nación, lo que sea que el enemigo ha hecho, cuando Jesús se acerca es con el fin de deshacer eso que el enemigo ha hecho, para salvar y para volver a eso al propósito de Dios. ¿Me explico? Así que siempre que busques a Jesús, siempre que busques a Jesús, siempre que hables de Cristo, siempre que te acerques a alguien para compartirle de Cristo, tienes que entender que el propósito de Dios es que haya cambios en esa persona, para que haya vida en esa persona, para que lo que el enemigo ha hecho en ese lugar, o en esa casa, o en esa familia, o en ese individuo, sea deshecho. ¿Cuántos de ustedes dicen: yo conozco personas, o yo mismo, hay áreas de mi vida que yo sé que necesito que Jesús se acerque porque hay cosas que tienen que cambiar? ¿Verdad? Hay cosas que tienen que cambiar. Porque eso es lo que el Señor vino a hacer. Y hoy, esta podría ser tu historia. La historia que voy a leer. Quiero centrarnos, que nos centremos en la historia de un hombre perdido, pero luego encontrado por el Señor. Y como consecuencia de que fue perdido, pero encontrado por el Señor, fue transformado. ¿Sí me explico? La consecuencia de haber sido encontrado por Cristo es que hubo una transformación. Y lo interesante de este relato es que está contado en primera persona. Mateo capítulo 9, versículo 9, nos cuenta la historia de la conversión de este hombre. Dice así, desde el versículo 9 al versículo 13, dice: al salir del lugar, Jesús vio a Mateo, un cobrador de impuestos, que estaba sentado junto a la mesa donde se pagaban los tributos. Sígueme, le dijo Jesús. Mateo se levantó y fue con él. Ese mismo día cenó Jesús en casa, y junto con sus discípulos había muchos cobradores de impuestos y gente pecadora. Al ver esto, los fariseos se indignaron. ¿Por qué su maestro anda con gente de esa calaña?, preguntaron a los discípulos. Jesús alcanzó a oír aquellas palabras y les respondió: porque los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí. Vayan y traten de entender, diga conmigo, traten de entender el texto que dice: misericordia quiero, no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los malos. Bueno, esta es una historia contada en primera persona, porque quien cuenta, vemos aquí la historia de Mateo, y quien la cuenta fue testigo de esa historia, porque fue el protagonista de esa historia, uno de los protagonistas de esa historia, fue Mateo. Y hay tres verdades a las que quiero atender. No voy a ser muy extenso esta mañana, pero hay tres verdades a las que quiero atender, las cuales nos van a hablar a nuestro corazón esta mañana, que las encuentro en el relato de Mateo, en el relato de su propia historia con Cristo. Y yo creo que Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando escribe esto, nos trata, o sea, Mateo toma lo que el Espíritu le dice y nos trata de hacer llegar este mensaje lo más claro. Así que le pido al Espíritu Santo que hoy pueda yo tratar de llegar a usted el mensaje de la manera más clara posible. Lo primero que veo, la primera verdad que encuentro aquí, es cuál es la verdadera necesidad del hombre. Fíjese que Mateo, o Leví, porque Lucas lo llama Leví, era un hombre rico, un hombre muy ocupado,
y que en el momento en que Cristo lo encuentra, era un hombre rico y ocupado que estaba ocupado en seguir haciéndose rico. Déjeme, para que entendamos un poco el contexto de la historia, en aquel entonces Israel, o sea, lo que era la nación de Israel, realmente no era una nación independiente. Israel había sido conquistada por el Imperio Romano. Y le voy a explicar un poco cómo funcionaban las cosas, porque algunos dicen, este era un publicano, un cobrador de impuestos que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y nos imaginamos más o menos un cajero de banco, ¿vio? Pareciera que este era un cajero de banco, pero no, era un poco más complejo el asunto. La nación de Israel se encontraba bajo la ocupación romana. Realmente se los consideraba una especie de provincia a Israel, y lo que hacían en ese entonces los romanos era lo siguiente: ocupaban un territorio, enviaban sus ejércitos, enviaban un gobernador. ¿Se acuerda usted de la historia de la resurrección y de la muerte de Cristo? Estaba uno que se llamaba Poncio Pilato, ¿se acuerda? Ese era el gobernador romano en aquella provincia. Entonces, políticamente les era enviado un gobernador, pero en el caso de Israel, al ser una nación muy organizada, sobre todo en el área religiosa, todo lo que tenía que ver con la parte religiosa y algunas cuestiones civiles, Roma le daba chance a Israel de que se manejaran bajo sus reyes, que eran llamados, bueno, estaba Herodes y usted va a leer que eran los reyes, pero realmente eran unos reyes que tenían un alcance muy limitado, porque el gobierno sobre Israel era el gobierno romano. Y los sacerdotes eran los que manejaban el área religiosa, porque para los romanos el área religiosa de Israel era una parte muy compleja. Entonces decían, mira, nosotros lo que queremos es extender nuestro imperio y que esta gente, que esta provincia nos pague impuestos. ¿Sí me explico? Eso es lo que los romanos querían. Así que religiosamente hagan su rollo como ustedes quieren, manéjense como ustedes quieren. Estaban los sacerdotes, los del templo, civilmente estaba Herodes y ahí, pero todo eso funcionaba bajo Roma. Y Roma, para cobrar los impuestos, ¿cuántos de ustedes se han quejado? Yo sé que aquí en México, con este último gobierno han bajado bastante los impuestos, al menos lo que algunos me han dicho. Tal vez a menos que usted gane más y le cobren más. Pero allí los argentinos, usted no sabe cómo se quejan de los impuestos. Y con razón. Es uno de los países con mayor presión tributaria del mundo. Y los impuestos en aquel entonces no eran baratos. Al contrario. Yo le voy a decir cómo funcionaban los cobradores de impuestos en ese entonces. Cómo Roma hacía que Israel tribute impuestos. Bueno, le decía, vamos a hacer algo, vamos a usar judíos para cobrar impuestos. Y establecían los publicanos, que tenían su jefe, Zaqueo, de hecho era un jefe de los publicanos en Lucas 19, y los publicanos se manejaban de esta manera. Roma le decía, mira, yo quiero tanto. Entonces se la voy a hacer más simple la explicación. Roma le decía a los cobradores de impuestos, bueno, decía, nosotros pretendemos tanto de este lugar, de esta ciudad, eso es lo que queremos. Lo que usted cobre arriba de eso, se lo queda a usted. Y ahí lo reparte. Y para que usted cobre eso, le vamos a asignar toda la protección y todo del ejército romano. De hecho, yo recuerdo hace tiempo, veía algunas historias, una de las tantas series y películas y historias acerca de la vida de Cristo. Yo estaba viendo y recuerdo el momento en que Jesús de esta historia encuentra a Mateo. Los otros discípulos lo detestaban, lo odiaban a Mateo. Porque Mateo estaba sentado en ese lugar y de repente venía alguien y decía, a ver, ¿cómo te fue hoy? Y el tipo le mostraba, no sé, por decir, hoy recogí esta cesta con 50 peces. Bueno, me vas a dar 40 y los 10 son para vos. Y todos estaban, y así, lo querían matar. Y cuando a alguno se le ponía al tiro al cobrador de impuestos, ¿sabe quién aparecía? El soldado romano con la lanza aquí. Que le pagues lo que te dice. Y así es como funcionaba Mateo. Y así es como funcionaba un cobrador de impuestos. Por eso lo odiaban tanto
los sacerdotes, por eso lo odiaban tanto los judíos. ¿Por qué? Porque eran unos abusivos, eran unos tranzas. ¿Sí me explico? Rateros. Rateros y tranzas. Y me llama la atención porque evidentemente a Mateo nada lo satisfacía. Y si bien fue Jesús quien lo encontró a él, este hecho fue una bisagra en su vida. ¿Por qué? Porque Mateo, siendo un hombre rico, la historia me muestra que era muy pobre. Siendo un hombre que lo tenía todo, estaba vacío. Y yo me pregunto, familia, antes de pasar al segundo punto, ¿qué es lo que realmente nos llena? ¿Cuál es nuestra verdadera necesidad? Porque yo conozco mucha gente diciendo, yo necesito esto, necesito un mejor trabajo, necesito ganar más dinero, necesitaría tener esto, aquello, lo otro. Mire, le voy a decir, la verdadera necesidad del hombre es Cristo. La verdadera necesidad del hombre se llama Cristo Jesús. Él es. ¿Quieres que te diga lo que vos necesitas? Necesitas a Cristo. Como dice aquel canto, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mateo tenía un montón de cosas, pero no tenía nada. En realidad, hablando mal y pronto, era un pobre tipo que tenía mucho dinero, porque transaba con mucho dinero. Mateo era un hijo del pacto, un israelita, pero vemos que esa posición no había cambiado su condición de manera tangible. Y ahora vamos a pasar al segundo punto y se lo voy a explicar. Pero esta es la condición del hombre. Cristo es la verdadera necesidad del hombre. Le dije que tenía 3 puntos, ¿verdad? Bueno, acabo de pasar el primero. ¿Cuál es la verdadera necesidad del hombre? Es Cristo. La segunda verdad que encuentro aquí es la manera en que Jesús obra. Dice la palabra, lo leíamos aquí, que Jesús lo ve a Mateo, dice que él estaba sentado en el banco de los tributos públicos. O sea, ¿qué estaba haciendo? Lo agarró, como decimos coloquialmente, lo agarró con las manos en la masa. En pleno pecado. ¿Por qué? Porque el tipo era un ladrón. En pleno momento cuando estaba abusando de la gente, estaba sentado ahí, cuando él estaba transando a la gente, dice que lo vio. Y me llama la atención porque Jesús no le dijo, escúchame, pecador, basura, inmunda, que estás ahí haciendo eso, deja de transar a tus hermanos, sos un pecador así, así. Lo único que hizo Jesús cuando lo vio, le lanzó un desafío. ¿Qué le dijo? Sígueme. Nada más. Ahora, escuche bien esto. ¿Sabe? Yo lo he enseñado muchas veces, esta verdad. Los nombres en la Biblia, en aquellos tiempos, el nombre de una persona no era sencillamente algo como bueno, lo que se le antojó a los padres ponerle. ¿No? Yo cuando mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo, ¿sí? O antes de que estuviera embarazada, ya cuando éramos recién casados y empezamos a hablar del día que tengamos un nene, Mariela me dice, ay, cómo me gustaría que se llame Juan Pablo, y decirle Juanpi. Entonces, ¿por qué mi hijo se llama Juan Pablo? Algunos pensaron que porque en el año que nació había venido Juan Pablo II a México, pero no fue por eso. No recuerdo. ¿Por qué se llamó Juan Pablo y le decimos Juanpi? Porque se nos antojó casi de que éramos recién casados. El día que tengamos un bebé le vamos a llamar Juanpi. Y Franco, ¿por qué se llamó Franco? De hecho, Mariela siempre dijo, si tengo una niña, quiero que se llame Camila. Al final mi hermano tuvo una niña un poquito menor que Juan Pablo y le llamó Camila, así que ya descartado. Cuando estaba embarazada por segunda vez, Mariela dice, bueno, si es niña, Camila no, me gustaría Julieta. Porque me gustaría. Y si es niño, a mí me gustaría Franco, dice Mariela. Y a mí me gusta Lionel. Y todavía Messi no jugaba, ¿eh? Todavía no era tan conocido. Y a mí me gustaría Franco, y a mí me gusta el Lionel. Y adivine cómo se llama mi segundo hijo. Franco Lionel. ¿No sí? Y así le ponemos los nombres a los niños ahora. Pero en aquel entonces el nombre de una persona tenía mucho que ver con la naturaleza de la persona. A veces no se le ponía el nombre ni bien nacía. A veces sí, a veces no.
Y el nombre tenía que ver con rasgos característicos de la persona. Se puede decir muchas veces que el nombre tenía que ver aún con la idea de Dios sobre la persona. Con la manera en la que Dios había hecho o había formado a esa persona. Todos sabemos que somos distintos, ¿verdad? Y Mateo, fíjese usted, Mateo era el nombre Mateo significa regalo de Dios. O sea, yo no sé cómo sería Mateo cuando era un niño o cómo habrá sido la historia acerca del nacimiento de Mateo, pero solo sé que Mateo significa don o regalo de Dios. Y Leví significa, algunos dicen que Mateo es el nombre humano y Leví el nombre religioso. No me voy a meter en eso porque no tengo tiempo hoy. Pero Leví significa el que une a los suyos. Cuando Jesús lo encuentra a Mateo o Leví, ni era un regalo de Dios para nadie porque era una desgracia el tipo, ni unía a nadie porque él era parte de la grieta que había en aquel entonces en Israel, pues estaba trabajando para el otro bando y abusaba de los suyos. ¿Sí me explico? Jesús se encuentra a Mateo con las manos en la masa y en una condición, o sea, en la cual estaba muy lejos de ambas verdades. De hecho, por eso Jesús ni le dice Mateo. Se dará cuenta que no le dice Mateo, seguime, o Leví, seguime. Porque él, aunque se llamaba así, estaba tan lejos de que eso sea real, que lo único que hace el Señor es decirle, seguime. Y me encanta esto porque Jesús obra de esa manera. Jesús sabía que él estaba lejos y no lo condena. Tal vez decirle Mateo, regalo de Dios, era como meter el dedo en la llaga, mirá lo que sos. Mucho regalito de Dios. Ya sabe que a nosotros nos gusta ser irónicos, ¿no? A veces cuando nos ponemos en plan mala gente o mala onda, dígame si usted no se pone un poco irónico, ¿no? Que, sí, con alguien, ay, no que es muy cristiano, fíjate cómo hace. Y no que es muy hermanito, pero fíjate de la manera en la que se conduce. Y a veces nos ponemos irónicos, o la gente suele ser irónica. Jesús no fue así. Jesús le dice, Mateo, ni siquiera le dice Mateo, Jesús lo mira y le dice, sígueme. Y aunque Mateo estaba muy lejos de ser Mateo, siguió al Señor. De ambas verdades estaba lejos. Y me llama la atención la manera en la que Jesús obra, porque lo llama cuando seguramente nadie más lo hubiera hecho. Jesús escogió a sus discípulos. Usted sabe que los discípulos del Señor, sobre todo los más cercanos, no fueron el producto de la casualidad o a ver quién se le antojaba seguirle. Jesús, dice la palabra, que cuando Él eligió a los 12, que cuando Jesús escogió a aquellos que iban a ser sus representantes y quienes iban a continuar con la obra que Él comenzaría en esta tierra, Jesús se tomó el tiempo para elegirlos. Y si yo hubiera sido Jesús, al último que hubiera elegido hubiera sido a Mateo. ¿Cómo voy a elegir al tranza este? Yo no sé usted, pero Jesús trabaja muy diferente que nosotros. Yo seguro no hubiera elegido a Mateo. Y si yo hubiera sido Jesús y hubiera tenido que elegir un pastor o alguien para que sea ministro, no me hubiera elegido a mí mismo. Hace poco me tocó estar en la iglesia donde me crié. La iglesia de mi niñez y mi adolescencia está allí en la ciudad de Buenos Aires y es una congregación donde yo me crié allí, viví estuve hasta los 16 años en esa congregación y hace poco falleció un pastor muy amado, el pastor Ricardo Budeta, y me tocó estar en su sepelio. Fue ahí en la iglesia donde yo me crié y cuando llego yo dije, bueno, no sé si me van a tirar con algo o me van a abrazar. La verdad es que fueron muy amables y estuve allí con ellos y le digo porque pasó esto, ¿no? En un momento el pastor de esa congregación me dice, pastor Emanuel, o Emanuel, no me dijo pastor, me dice Emma, de hecho. Emma me dice, yo quisiera que seas uno de los pastores que comparta esta noche. Yo no esperaba que me dijeran eso. Lo último que esperaba era que me pidieran es que en esa iglesia medio tenía el cartel de buscado yo, realmente. Se busca, vivo o muerto. Y me pidieron si podía compartir, ¿no? Entonces me presentaron, fue muy lindo, la verdad fue muy lindo porque la verdad me trataron muy bien, no esperaba eso. Y terminó la reunión, ¿no? Y bueno, yo compartí ahí, ¿no? Terminó la reunión, el del sepelio, me saludo con gente que hacía años que no me veía, kilos y canas diríamos, y viene alguien que era muy directora de los campamentos de niños y de jóvenes de aquel entonces y muy amiga de mi familia y me dice, sí, qué lindo, qué sé yo. Ay, vos eras de terrible.
Vos eras terrible, me dice, vos eras de los bravos. Y tiene razón. Y cada tanto nos tenemos que acordar de que cada tanto nos viene bien que alguien nos diga, vos eras terrible. Pero Jesús, siendo terrible, Mateo, lo eligió. Yo no me hubiera elegido a mí mismo. No sé si usted se elegiría a usted, pero para ser representante del Señor, no. A diferencia de nosotros que solemos buscar rodearnos de gente buena, sin defectos, o al menos gente que nos caiga bien. No sé si le pasa a usted. Usted busca rodearse de gente generalmente buena, que si tiene algún defecto no sea tan notorio, que tenga una reputación medianamente buena, que no tenga tantas cosas que nos choquen o nos molesten. Así es como nosotros solemos rodearnos. Jesús se rodeó de gente difícil como Mateo. Y eso me da mucha esperanza, porque yo era un tipo muy difícil y el Señor así me pidió que lo siguiera. Y no sé usted si hubiera sido un hombre o una mujer difícil, pero qué bello que obra el Señor. El Señor elige lo que otros no eligen. El Señor mira. ¿Por qué? ¿Y por qué Jesús hace eso? ¿Qué es lo que vio Jesús en Mateo? Porque lo agarró transando, lo agarró con las manos en la masa, lo agarró en su pecado, lo agarró en su mala vida, en el momento de su mala vida. Lo encontró Jesús a Mateo transando. Todo en Mateo parecía malo. Era avaro, era disidente, era traicionero, era todo lo malo que uno puede ver. Tenía Mateo allí, avaro de lo peor. Pero Jesús no vio lo que el hombre veía o lo que la realidad decía o el estado en el que Mateo estaba. Jesús vio lo que el Padre había visto en Mateo. Jesús dijo, yo no hago ninguna cosa que mi Padre no haga. Así que cuando Jesús vio a Mateo, él vio que Dios tenía su mirada puesta en Mateo y que había gracia y misericordia de Dios para una porquería de persona como Mateo. Y yo le doy gracias al Señor, porque cuando el Señor te eligió a ti y me eligió a mí, ¿sabes lo que vio? No vio tu pecado, no vio lo peor, no vio las condiciones en las que estabas, no vio nada de eso. Cuando Jesús puso su mirada en ti y te dijo, sígueme, lo que vio es lo que Dios había establecido sobre tu vida. Mateo era provocaba división, pero Jesús vio el que unía a los suyos. Mateo era una desgracia, pero Jesús vio que era un don de Dios y Jesús le dijo, sígueme. Y así es como Jesús obra. Él no mira tu pecado, Él no mira tus defectos. ¿Sabes lo que ve Jesús? La obra que Dios planeó en tu vida aún antes de que nacieras. Eso es lo que Dios vio en ti. Y esa es la manera en la que Jesús obra. Nosotros juzgamos por lo que vemos, pero Jesús mira lo que va a llegar a ser. Y me encanta porque Mateo cuenta en primera persona esta historia diciendo, yo era de lo peor. Yo estaba sentado haciendo las tranzas. Yo estaba sentado allí y Jesús me encontró allí. Y Jesús no me puso el dedo en la llaga, Jesús me dijo, seguime. Y así me amó el Señor a mí. Y esta es una lección para nosotros. Así nos enseña a amar el Señor a nosotros. Ama. Aunque lo encuentres sentado en los tributos públicos, ámalo y dale una oportunidad. Porque así trabaja el Señor. Diga conmigo, una oportunidad. Tercer punto. Luego de este punto le voy a dar una reflexión y luego vamos a concluir y orar. ¿Cuáles son los resultados de atender el llamado divino? Dice la palabra que Mateo, escuche bien, Jesús le dice, sígueme, y evidentemente lo siguió. Porque ahí andaba el Mateo. Dice este tercer punto nos enseña que esa misma noche, diga conmigo, esa misma noche, Mateo preparó una comida en su casa. Preparó una cena allí en la casa y en esa cena llevó, fíjese que tremendo, llevó a Jesús y llevó a todos los tranzas igual que él. Qué tremendo que el mismo día que Mateo decide dejar el banco de los tributos públicos para seguir a Jesús, comenzó a funcionar tal cual su nombre.
Dejó de ser una desgracia de persona y se constituyó en un don de Dios para los que estaban perdidos igual que él. Y no solamente eso, pero también se constituyó en alguien que unía a las personas con Jesús en una mesa. ¿Cuál es el resultado de atender el llamado de Cristo? Es constituirme en aquello que Dios vio sobre mi vida. Mateo se constituyó en un regalo de Dios y en uno que unía. Cuando dejamos aquellas cosas, cuando dejamos aquellas cosas que perecen y que te pueden dar satisfacción pero temporal, y decidimos seguir a Cristo, déjeme decirle que lo primero que va a pasar es que Dios te va a empezar a equipar con la capacidad de generar lo que sí permanece, lo eterno. Eso es lo que hizo Mateo. Un tipo que tenía la capacidad de estafar a todo el mundo, de repente fue equipado. No sé cómo fue, pero ese mismo día empezó a unir a las personas en torno a Cristo. Tal vez no era el gran predicador, pero ¿qué es lo que hizo? Puso una mesa. ¿Y qué es lo que hizo? Fue buscar a todos los que estaban perdidos y le dijo, vengan. Y lo llamó al Señor y le dijo, vení. Y él dijo, mira, si me encontró a mí e hizo lo que hizo conmigo, estoy seguro que si encuentra a estos perdidos, puede hacer lo mismo con ellos. Iglesia, es el tiempo de poner la mesa y de traer a Jesús y a los suyos. Que usted dirá, pero están bien perdidos, son de lo peor, no sabe. Usted no sabe cómo está este, usted no sabe cómo está aquel. Es el tiempo de poner la mesa, traer a Jesús a la mesa y a los suyos, porque algo va a suceder allí. Mateo lo sabía. Mateo lo había vivido ese mismo día. Ese mismo día se levantó de ese banco de los tributos públicos donde seguía haciendo dinero y dijo, se acabó este tema, se acabó esta vida. A partir de ahora, mi vida va a empezar a caminar de otra manera. Y las cosas cambiaron. Y el talento, escuche bien qué interesante, que el talento mal utilizado de Mateo para enriquecerse, este talento que tenía mal utilizado para enriquecerse, ahora el Señor lo iba a usar para traer riquezas espirituales en su reino. ¿Sabes lo que quiere Jesús? Jesús quiere tomar tu talento. Y ese talento que tienes, tal vez eres una persona muy, en Argentina le decimos chamullero, cantinflero. Tal vez es una persona que enriedas a otros y los metes en tus asuntos para sacar alguna ventaja. Bueno, el Señor, ¿sabes qué quiere hacer? Quiere tomar tu talento. No sé cuál sea tu talento, pero el talento que muchas veces usaste para vivir en el pecado, el Señor lo quiere tomar para que traigas riquezas a su reino. A mí me encanta cuando el Señor toma a alguno que sea bien de lo peor. Usted dice, este tipo es de lo peor, sí, pero el tipo es brillante. Y en las manos de Jesús, ese talento que usaba para hacer de lo peor, ahora lo va a empezar a usar para traer riquezas en su reino. Y en las manos del Señor, esta persona puede ser muy usada. Y Jesús, yo no sé cuántos años hace que Jesús te dijo, sígueme. Tal vez fue este último tiempo. Yo sé que van a bautizar muchas personas aquí en la Congre. Y tal vez seas uno de esos que fue encontrado por Jesús hace poco, o tal vez seas uno al cual el Señor encontró hace mucho tiempo. Pero sigue vigente el propósito. El Señor te ha dado talento, dones, capacidades, que quiere tomarlas y usarlas para que traigas riqueza espiritual a otras personas, para que traigas riquezas en el reino. Es el tiempo que Querétaro, y lo que Querétaro y este mundo realmente necesita, es personas que se dejen tomar en las manos del Señor. Miren lo que sucede. Voy a avanzar un tantito más, tengo unos minutos. Fíjese usted qué tremendo es el poder de un testigo. Mateo, bueno, usted conoce la historia de Mateo. Mateo siguió siendo uno de los 12 que andaban con el Señor por aquí, por allá. Y bueno, fue uno de los 12 que seguramente, mire, si Juan era el único que estaba en los pies de la cruz, seguramente fue uno de los 11
que salió rajando aquel día. Bueno, uno se ahorcó, quedaban 10. Bueno, de los 10 discípulos, cada uno entró a correr, así que seguramente aquel día corrió. Después se encontró con el Señor, porque él era de los 12. Seguramente fue uno de los que escuchó las palabras que el Señor les dijo en Hechos 1:8. Tal vez fue uno de los que cuestionó. Lo que no me voy a meter en este día, porque no tengo tiempo, lo que pasó antes de Hechos 1:8. ¿Cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Pero él fue uno de los que escuchó esta instrucción. Hechos 1:8. Jesús le dijo a sus discípulos: sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, diga conmigo, recibirán mi poder para ser mis testigos, no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mateo fue uno de los que escuchó estas palabras. ¿Por qué él estaba allí? Y me gusta porque usted sabe lo que pasó. Estaban en el aposento alto, eso se celebra en Pentecostés, ¿verdad? Estaban todos juntos, unánimes, orando. De repente viene del cielo como un estruendo, un viento recio, y empezaron a hablar en lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo, y cosas empezaron a pasar. Y la historia de los hechos no habla mucho de Mateo. Nos cuenta que Pedro, por ejemplo, se paró el primer día y dio un sermón, y miles de personas se convirtieron. Y empieza a contar las cosas que hacía Pedro, que hacía Juan. De hecho, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Felipe se fue a Samaria y se armó un avivamiento allí. Después bautizó un eunuco y desapareció. ¡Ay, qué hermoso ese ministerio de Felipe, esa capacidad de Felipe! Los que a veces nos toca viajar mucho y que andamos mucho tiempo en camión, en avión, uno dice: ¿quién pudiera ser como Felipe, que desaparece acá y aparece en otro lado? Y vemos que cosas tremendas pasaban con los discípulos y con los apóstoles. Y de Mateo no se habla mucho. Pero ¿cuántos saben que ahí estaba? ¿Fue uno de los que recibió poder o no? ¿Recibió el Espíritu Santo o no? Seguramente habló en lenguas aquel día. Todos hablaban en lengua, eran 120. Y ahí estaría Mateo. ¿Y qué es lo que hizo Dios con Mateo? Dios tomó el talento de Mateo, lo usó para su gloria. ¿Qué es lo que quiere hacer contigo? Te decía recién, tomar tu fuerza, tu talento para usarlo. ¿Y qué es lo que hizo Mateo? Porque no tenía una sombra que sanaba a los enfermos, al menos no lo dice. Y si la Biblia no lo dice, debe ser porque no es tan importante el mensaje que la vida de Mateo nos quiere dejar. Mateo, ¿sabe lo que hizo? Agarró la tinta y la pluma. Y la misma tinta y la misma pluma que usaba para hacer cuentas, a ver cuánto transaba la gente, cuánto le daba al gobierno, cuánto se quedaba él, cuánto ponía de mordida, cuánto hacía esto, cuánto hacía aquello. La misma tinta y la misma pluma que usaba para pecar, Mateo la tomó y empezó a contar la historia. Mateo la tomó y empezó a escribir el Evangelio, del cual no solo da gloria a Dios, pero hasta hoy estamos hablando, 2000 y pico de años después, de la obra que Dios hizo en un testigo lleno de poder. Sí, el Espíritu Santo les dio poder a algunos para sanar enfermos. Yo no digo que Mateo no habrá sanado a algún enfermo, no habrá echado a algún demonio, no digo que no lo hizo, pero no lo sabemos. Debe de ser que lo más importante, o la historia más importante que nos quiere dejar la vida de Mateo, es que Dios te dio una pluma y una tinta a ti. Y esa pluma y esa tinta son para que escribas la historia. ¿Qué historia? La historia de Dios contigo. Y esa historia de Dios contigo puede afectar a muchas personas, aún después que te vayas de la tierra. Yo no sé si tenés que escribir un libro, tal vez no todos tenemos la capacidad de escribir un libro. Pero el Espíritu Santo llenó de poder a Mateo, y todos sabemos que la palabra de Dios fue escrita por hombres llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Fue inspirada por Dios. La escribió el Espíritu Santo y fueron hombres inspirados. Así que ese Espíritu Santo que vino sobre Mateo es el mismo Espíritu Santo que ha venido sobre ti y que te ha llenado de poder.
Y a veces a la iglesia nos cuesta entender esto. Fuimos llenos de poder, del Espíritu Santo. Y a cada uno de nosotros nos fue dada una pluma y un botecito con tinta. No sé cómo se llame tu pluma y tu botecito con tinta, pero Dios te lo dio. Y es el tiempo de que lo tomes. Y lleno del Espíritu Santo, empieces a publicar tu historia. Porque el mundo necesita escuchar la historia de Dios en tu vida. El mundo necesita escuchar la historia de Dios en su iglesia. El mundo necesita conocer el amor y la gracia de Dios. Y nosotros somos los que tenemos la pluma y la tinta. Concluyo. Jesús dijo, vayan. Dice que Jesús escuchó a los fariseos aquel día, Mateo 9, versículo 12. Dice que Jesús oyó las palabras de los religiosos, que los religiosos dijeron, ¿por qué come con la calaña, con la peor gente? Y Jesús dijo algo muy lindo. Los sanos no necesitan médico, los enfermos sí, en Mateo 9:12. Vayan y traten de entender el texto que dice, misericordia quiero, diga conmigo, misericordia. No sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los malos. Quiero decirte que hoy Jesús, eso que dijo aquel día y que Mateo lo relató en la historia, inspirado por el Espíritu Santo, cuando Jesús dijo, yo vine a buscar y a llamar no a los buenos, pero a los malos, o sea, yo vine a traer cambios. ¿Sabes lo que estaba diciendo Jesús? Lo dijo aquel día y hoy es 14 de mayo del año 2023. Jesús sigue en el mismo canal y en la misma frecuencia que aquel día que estaba cenando en la casa de Mateo. Hoy, familia, no estamos en Israel, estamos del otro lado del mundo, estamos en México, en el centro de México. Y quiero decirte que Jesús sigue en la misma sintonía. Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a salvar, a llamar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús, ¿cómo lo está haciendo? Jesús tiene Mateos, a los cuales los llamó, a los cuales no los condenó, a los cuales no les metió el dedo en la llaga, a los cuales los amó y los llamó. Y después los llenó del Espíritu Santo y les dio talentos y habilidades, una pluma y un bote de tinta, para que su historia siga siendo contada. Y eso es lo que Dios nos llamó a hacer a nosotros. Si estás lejos de Dios, quiero orar este día, cierre sus ojos. Si hoy te sentís lejos de Dios, si tal vez, como Mateo, que en lugar de ser un regalo para los suyos o ser un regalo de Dios, te sentís un castigo, quiero decirte hoy que Jesús vino a llamar y a salvar lo que se había perdido. Yo no sé si nunca conociste a Cristo, nunca le diste tu vida a Cristo, o se la diste pero estás como Mateo aquel día, lejos. Él era un israelita, un hijo del pacto y de la promesa, que andaba sentado en el banco de los tributos públicos pecando. Esta mañana Jesús está aquí y no te está poniendo el dedo en la llaga ni recriminándote tu pecado. Sencillamente Jesús te está diciendo, seguime. Habrá alguien que llegó esta mañana a este lugar, de los cientos que somos aquí, que como Mateo estás sentado en el lugar donde estás, o te sientes que tu condición este día es el banco de los tributos públicos, el lugar del pecado. Hoy hay un llamado y no tengo mucho tiempo. Si sos uno de ellos, todos con sus ojos cerrados, levanta tu mano donde sea que estés. No importa si lo conociste o estás lejos del Señor. Ahí donde estás, levanta tu mano. Hoy Jesús no vino a condenarte. Hoy Jesús viene a traerte esperanza y a reescribir tu historia. Decí conmigo, Señor Jesús, este día reconozco que estás en esta casa. Reconozco que has venido a este lugar y me estás llamando. Hoy decido seguirte. Hoy decido dejar
en lugar de pecado, tomar tu oferta de gracia y poner mi vida en tus manos otra vez. Perdona mis pecados, límpiame, lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Hoy recibo tu salvación y recibo tu perdón. Gracias, Señor. Amén. Número 2. Den un fuerte aplauso al Señor. Esta es la obra de Dios. Lo segundo, si eres un Mateo, tal vez no te tocó levantar la mano hoy porque estás pero todos nos equivocamos, todos pecamos, pero estás bien con el Señor. Tal vez este día necesitas refrescar tu llamado y decir: Señor, una vez más te pido tu Espíritu Santo sobre mi vida. Es tiempo de tomar. Tal vez estás lejos de la pluma y la tinta. No estás mal con el Señor, pero sabes que hay una pluma y una tinta esperándote. No sé si tu sombra va a sanar a los enfermos, pero tienes una historia con Dios que tienes que contar. Este es el día de decir: Señor, hoy decido contar mi historia. Hoy, Señor, decido que ser usado por ti. Hoy decido, Señor, que el mundo sepa que hay un Dios que ama. Que Querétaro entero sepa, que mi lugar de trabajo, que mi oficina, que, Señor, el lugar donde yo estoy, en el negocio donde estoy, el hospital donde trabajo, donde sea que tú trabajes, Señor, ahí hay gente que necesita conocer tu historia. Y yo soy un portador de la historia. Tengo a tu Espíritu Santo, tengo poder. Y puedes, tal vez como Mateo, no ir con un cuento a la gente, pero puedes decir: yo fui testigo de un Dios que ama. Levante sus manos. Es el tiempo. Siendo tú el Rey, moriste por darme victoria. Hoy vives y llevo en mi canto la historia. La historia de aquel que me encontró en el pecado, pero no me condenó ni me condena. La historia de aquel que me ama. La historia de aquel que me ha dado tinta y pluma. La historia de aquel que me ha llenado de su Espíritu Santo para ser un testigo donde no existe nada. Y vienes Señor, te pido este tiempo, levanta Mateos, gente que fue testigo, que no la cuenta solamente la historia, pero que vivió la historia, como aquel personaje de aquel programa que vivía la historia y la contaba. Señor, levanta, llena de poder otra vez a tu iglesia. Tu iglesia ha sido testigo del amor, de la gracia y de la misericordia. Levanta una iglesia que ha sido testigo y llene esta ciudad de Querétaro y llene esta nación de la historia de la cruz, de la historia del amor de Dios, de la historia de la gracia y la salvación, de la historia de Cristo que ha venido a deshacer lo que el diablo hizo, de la historia de Cristo que vino a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bendiga al Señor, denle un fuerte aplauso. Haz vida donde no existe nada.
esos días difíciles que tuviste que cruzar en la vida, ellos revelaron lo que había sido depositado en tu interior. ¿Por qué tuvo que pasarme esto? ¿Por qué Dios, siendo amor, lo permitió? ¿No es que Él tiene control de todas las cosas? Estas y muchas otras preguntas son difíciles de responder, pero el estudio Getsemaní, donde todo es personal, puede ayudarte a entender el para qué de lo que estás atravesando o te tocó pasar, y a entender que tu dolor no es un lugar para permanecer, sino para sanar, para madurar y para formarte a lo que Dios quiere hacer de tu vida. Este estudio es para los que hoy están escribiendo su propia versión de Hebreos 11, como verdaderos héroes de la fe. Adelante, hay esperanza. Te esperamos en Zoom todos los miércoles a las 7:30 p.m. Cuando te miro a ti, lo terrenal. Dios va a levantar una iglesia con poder anónima, donde lo que más importa es Dios y donde toda la gloria es para el Padre.